En esta semana estamos dando cumplimiento al reto de la semana 14, donde hablaremos de la estructura organizacional. En ella nos hemos enfocado o hemos estudiado 3 textos que nos guían sobre todo lo que es la estructura organizacional, sobre la jerarquía y sobre la historia de esa, pues, en el transcurso del tiempo. Hablando del primer texto que nos habla de estructura organizacional y se enfoca en la estructura de la gobernabilidad y la estructura operativa. Pero podemos decir que la estructura organizacional es la capacidad que tiene una organización de estructurarse y reestructurarse para adaptarse a condiciones internas o externas cambiantes, donde es importante aumentar el máximo del desempeño organizacional. A diferencia de otras capacidades, la estructuración y la reestructuración de la organización no sucede formalmente de manera constante, pero siempre hay adaptaciones de estructura. Por estructura organizacional también podemos entender que es la capacidad que tiene una organización de dividir su trabajo y asignar funciones y responsabilidades a personas y grupos de la organización, así como el proceso mediante el cual la organización trata de coordinar su labor, y sus grupos también pueden referirse a relaciones relativas dentro de la empresa por divisiones de trabajo. eh, Entendremos por la estructura de la gobernabilidad, donde hay pues gobernantes o responsables de los resultados de la organización. En un sentido, pues como el término de gobernabilidad se usa para referirse a cuestiones y problemas que se presentan al alinear los intereses de los que manejan la organización. En este caso pueden ser los gerentes, o si ya se trata de temas de gobierno de país, serían como los presidentes, alcaldes o gobernadores. Ellos son pues como los propietarios de la organización y son como los que llevan la responsabilidad de qué pueda pasar sobre esto. Durante el tiempo siempre se ha manejado pues como la gobernabilidad en la mayoría de estructuras o de empresas que lo manejan de esta manera. Eh, Se ha encaminado siempre en que hay un gobernante que toma decisiones sobre lo que pueda pasar. En la estructura operativa, esta se relaciona más en el trabajo, donde se dividen y se coordinan las tareas de un grupo de personas para llegar a un bien común. La mayoría pues de empresas o personas visualizan esta estructura organizacional en términos de organigrama, que es conocido. No obstante, la estructura es mucho más que eso, que esta también comprende la división del trabajo, incluida las funciones, la responsabilidad y la autoridad, así como la coordinación del trabajo en unidades y grupos. Ya hablando del siguiente texto, donde hablamos de las estructuras organizadas, podemos eh, sacar por conclusión que esas estructuras tienen un nivel funcional, también tienen un nivel de jerarquía lineal, matricial, y también se pueden dar por división. Hablando como más de una estructura funcional, su objetivo es como cubrir las necesidades de distintos niveles jerárquicos, al frente de cada uno de los cuales está un especialista o jefe de selección. Dentro del sistema de la empresa prima la especialización y el trabajo enfocado en objetivos concretos, es decir, combate la multiplicidad de condiciones. Sin embargo, esto no evita que los integrantes pues, de los equipos reciban órdenes de varios jefes o encargados, por lo cual la comunicación se hace un poquito más difícil. De hecho, uno de los riesgos en este modelo es la creación de ambientes poco estables y donde los colaboradores no puedan permanecer mucho tiempo dentro de la estructura o dentro de la organización. En una estructura jerárquica, esa es una de las más utilizadas,
tanto en medianas como en grandes empresas, y consiste en la creación de pequeñas dependencias, como lo son los supervisores, o haya uno o varios cargos superiores, y en ellos recae toda la toma de decisiones. Es ideal para las organizaciones que se caracterizan por unidad de mando, pero cuando dan lugar a una excesiva concentración de autoridad y poder, estas empresas no tienden mucho a funcionar. Algunas también las llaman con estructura piramidal, que es pues, eh, volviendo como a repetir, donde el poder recae solo sobre una sola persona. Hablamos también de las estructuras como con un término lineal, donde hay como relaciones con autoridades pero externas. Ellos suplen como las necesidades que la compañía no puede cubrir, y son empresas externas que ayudan a que las empresas optimicen como tiempos y recursos. También está basada en el principio de la jerarquía, y cada líder pues tiene una jurisdicción absoluta sobre los subordinados. Se aplica de manera sencilla y todos los implicantes tienden fácilmente a terminar en esa estructura. La estructura matricial. Esta se basa en la agrupación de recursos y materiales para tareas específicas o proyectos. Una vez finalizado, la estructura suele disolverse. Los integrantes pueden permanecer o no a la organización. Tienen uno o dos más jefes, uno general y otro que ejerce como la responsabilidad de la labor específica. La estructura matricial es perfecta para la gestión eficaz de los recursos. Además, es un ingrediente para la motivación y fortalecimiento de los equipos. Es más, se suele dividir en dos tipos distributivos de orden: de distribución horizontal y de distribución vertical. La vertical es donde cada departamento se dedica a una función, y por disposición horizontal se integra un proyecto con trabajadores de diversos departamentos. También tenemos una estructura organizada por división, donde decimos que los elementos claves, como lo son, tiene diferentes elementos claves como lo son líneas de producto, tipos de cliente y zona geográfica. Se trata de que la empresa se organiza por estos tres elementos claves, que son líneas de producto y se distinguen según el cliente y zonas geográficas. Encargando de cada uno de ellos, en la estructura de productos, solo el producto específico. En la estructura geográfica son como campañas divididas para tratarse de grandes cadenas organizacionales. Por ejemplo, están las cadenas hoteleras, las operadoras de telecomunicaciones, los de los bancos, que los directivos se encargan como de cada zona donde se sitúan. Y la estructura por clientes se adapta como a la necesidad que cada cliente tenga en ese momento. Bueno, y hablando del sistema de empresa inteligente. En esta lectura encontramos de que dicen que el cliente es más importante que la estructura organizacional que se ha manejado siempre durante el tiempo, que no debería de hacerse lo que el jefe nos diga, sino lo que el cliente busque con sus necesidades para poder satisfacerlas y descubrir una mejor manera de hacer crecer la compañía. Nos dice que nos debemos enfocar más en el cliente, no en las órdenes que están impuestas o en el nivel jerárquico que siempre se ha llevado. Que la ruta para llegar a no cometer errores es conocer al cliente de un todo y por todo, y no seguir siempre los lineamientos que nos han formulado de que hay un jefe y después siguen sus coordinadores o gerentes y por último están los operarios.
todos podemos ser clientes de la empresa, podemos ser clientes internos o externos. Y la manera de enfocarnos para ser para tener, pues ser eficientes y tener una empresa eficientemente buena es conocer todo lo que implica en cliente, lo que es la ubicación, el entorno, la necesidad, la ubicación geográfica y todo lo que él pueda cubrir o todo lo que él pueda demandar para que la empresa salga a flote. Lo que habla como de la estructura inicial o madre es que esta no siempre va a ser la mejor, aunque muchas empresas la manejan y hay muchas similitudes entre empresas que manejan el mismo sector, tienen una misma línea organizacional o estructural, casi todas trabajan de manera diferente, cumpliendo solamente la necesidad del cliente y teniendo como esa estructura madre solo como una base o una reflexión para de pronto de una certificación o para tener un reflejo de quién manda y a quién se debe cumplir dentro de las organizaciones. En conclusión, podemos decir que pues, la estructura organizacional se puede ver desde muchos puntos de vista, ya es como dependiendo de cada tipo de empresa qué es lo que quiera lograr y qué es lo que quiera manejar. Pero sin embargo, todas van enlazadas simplemente para que ésta sea eficaz y se cumpla y sea grande en el mercado. Muchísimas gracias y espero que se encuentren muy bien.